Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Bien, vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos estado llevando hace una semana. Hoy día es la quinta enseñanza de la serie, Mi amor por Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y 5. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y 5. El tema de hoy es mi amor por Dios. Vamos a ver si amamos a Dios o no, o si no sabemos lo que es amar. Vamos a ponernos de pie para leer la Biblia. Esta enseñanza nos va a ayudar a saber si realmente sabemos amar, si realmente hemos comprendido lo que es el amor hacia Dios. Vamos a leer la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Santo. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una vez más voy a leer el verso 5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Tome asiento, póngase cómodo, disfrute de la palabra que Dios nos trae hoy. En otro texto dice, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Bien, les decía al principio que muchos de nosotros no sabemos qué es amar, qué es amor. Unos creen que es un sentimiento, simplemente. Otros creen que es una corazonada que sientes cuando ves a la otra persona. Otros creen que es una emoción. El amor es otra cosa. El amor es una actitud, una determinación que los seres humanos deben tomar para amar a alguien. Si nosotros conociéramos la naturaleza de Dios, si supiéramos quién es Dios, entonces podríamos llegar a amarle. Uno no puede amar a alguien de noche a la mañana. Uno no puede amar a alguien porque lo conoció hoy y ya mañana se enamoró y ya lo ama. Para amar a alguien hay que convivir o conocer a ese alguien. Lo otro son emociones, son ilusiones, fantasías. Pero cuando nosotros aprendemos a amar es cuando conocemos a la persona. Por eso es que cuando nosotros no conocemos la naturaleza de Dios, no conocemos a Dios, entonces no podemos amarle. Hay muchos creyentes que piensan que aman a Dios porque de mañana rezan o de noche vuelven a rezar o en la hora del desayuno, del almuerzo vuelven a orar. Entonces ellos dicen amar a Dios. Otros porque celebran ciertas liturgias o rituales ceremoniales en ciertas iglesias, piensan que esa es la forma de amar a Dios. Jesucristo dijo, si me amáis, mi palabra guardaréis. Si me amáis, mi palabra pondréis por obra. Pero resulta que un personaje bíblico llamado Felipe, el cual había caminado con Jesús 3 años, había visto milagros, había visto portentos, y llega un día y le dice, queremos conocer al Padre. Eso se encuentra en San Juan 14, 7, 8 en adelante, el que quiere la cita. Queremos conocer al Padre. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no habéis conocido a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que usted está congregando en una iglesia? No importa la denominación. ¿Cuánto tiempo hace que tú vienes orando el Padre Nuestro, rezando por las mañanas o por la noche y no has conocido a Dios? ¿Cuántos años hemos pasado leyendo la Biblia? ¿Cuántos años hemos pasado en una iglesia
y muchos de estos que han pasado tiempo no han podido formar una relación con Dios y por ende no lo conocen. Por eso, si nosotros conociéramos la naturaleza de Dios, hay tres características muy peculiares que se mencionan en la Biblia constantemente. Uno, Dios es santo. ¿Cuánto lo creen? Él es 3 veces santo. Esa es parte de su naturaleza. Dios es fuerte, es todopoderoso. Él no es sobrenatural. Esta palabrita sobrenatural se acuñó. El ocultismo, el misticismo, cuando entra como una corriente engañosa en el evangelio, les hizo creer a los creyentes que Dios era sobrenatural. La Biblia no dice que Dios es sobrenatural. Dios es todopoderoso. Su atributo es omnipotente. El que es sobrenatural es el diablo, pero Dios está encima de los cielos, sobre los cielos. Por lo tanto, Él es omnipotente, todopoderoso. Si usted tiene ese pensamiento en su cabeza que Dios es sobrenatural, usted está teniendo un pensamiento antibíblico, algo que no es. Cuando nosotros no conocemos la naturaleza de Dios, nos inventamos cosas o comenzamos a aceptar cosas que la Biblia no respalda. Esta palabrita entró en el año 2001, el día en que las Torres Gemelas cayeron, para que se cumpliera la llegada de la apostasía, y se levantaron muchas religiones, muchas sectas, donde comenzaron a hacer algunos milagros verdaderos y otros milagros falsos, milagros hechizos. Y esta palabrita se acuñó para emocionar a la gente, para generar fama de los predicadores que ellos tenían poderes sobrenaturales. No, el que es omnipotente es Dios. Entonces, la naturaleza de Dios, o la segunda característica es que Dios es fuerte. Pero hay una característica que no se menciona mucho en las iglesias, pero sí en la Escritura, que Dios es celoso. ¿Qué es Dios? Celoso. Muchos no hablan de eso. Hablan que Dios es santo, que Dios es fuerte, y eso es correcto. Pero una de las características de Dios que resalta la naturaleza de Dios, que resalta la deidad de Dios, es que Dios es un Dios celoso. Todos hemos experimentado alguna vez el celo. Todos hemos experimentado el celo. Y sabemos, cuando comenzamos a sentir celos, no es por inseguridad. El celo extremista o extremo sí habla de la inseguridad de una persona. Pero el celo normal es una lucecita que se prende en ti porque hay manifestaciones de tu pareja o de la iglesia que ésta está dejando de amarte, o que se está desviando su atención a otras cosas, y uno comienza a preocuparse. El celo no es nada más que una preocupación santa, que una preocupación correcta de lo que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Dios también se preocupa cuando usted como iglesia comienza a mirar a otros dioses, como el Dios de la plata. ¿Sabe usted que el que ama el dinero, el que se aferra al dinero, el que es ambicioso o codicioso, su Dios se llama Mamón, el Dios del dinero? Y cuando Dios ve que tu corazón se está inclinando hacia las cosas materiales y estás dejando las cosas de Dios, estás dejando de congregar, estás dejando de cantarle al Señor, estás dejando de leer la palabra, porque ahora le dedicas más tiempo al negocio, más tiempo al trabajo, y eso ha disminuido tu relación con Dios. Entonces Dios comienza a preocuparse, te comienza a celar, y Dios comienza a ver la forma de cómo volverte a traer al lado suyo. Esa es una de las características que quiero hablar acerca de un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, no comparte lo que es de Él
con nadie. Lo que Él quiere más, después de su Hijo Jesucristo, está su gloria, y después de la gloria de Dios, ¿sabe quién está? A quien Dios más ama después de esto es a la iglesia. Vuelvo a repetir: primero está su Hijo, al que amó con todo su corazón. Cuando él lo estaban bautizando, él dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien mi corazón, mi alma se complace. Ese es el primer gran amor de Dios. Y Él nos demostró que nos amaba dando lo que Él más amaba, a Jesucristo. Luego, su segundo amor de Dios es su gloria. Él no quiere que adores a nadie que no sea Él. Cuando tú comienzas a adorar a otros dioses, o cuando pones en tu corazón en primer lugar a alguien antes que a Él, lo llamas a ira. Comienza Dios a irarse porque Él no comparte su gloria con nadie. La idolatría es un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios. Nosotros hemos sido idólatras, hemos sido politeístas, hemos adorado a aquello y a cualquier dios o ídolo que pensábamos que tenía poderes y nos hacía milagros, reemplazando al Dios verdadero. Pero Dios quiere que seamos monoteístas, que amemos solamente a un solo Dios, a uno solo. Y por tercer lugar, Dios ama demasiado a su iglesia. Son las tres cosas que el Padre ama más, y Él no las comparte con nadie. En el libro de Santiago 4:4 dice la Biblia que la amistad de la iglesia con el mundo se constituye ¿en qué? En enemistad con Dios. Y nos llama adúlteros, así como una esposa o un esposo, cuando saca la mirada, cuando saca su corazón de la mujer o del hombre que ama y se une con otra persona, es considerado adúltero. También Dios considera a la iglesia, al creyente, cuando deja de amarlo y comienza a amar más a otras cosas, más a las cosas del mundo que a Él, lo considera un adúltero. Lo considera un adúltero. Santiago 4:4 lo dice. Es más, la amistad con el mundo es considerada infidelidad delante de Dios. Dios es un Dios celoso. En el libro de Isaías 42, versículo 8, veamos lo que dice la Escritura acerca de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Miren lo que dice el Señor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Los seres humanos siempre nos hemos creído más sabios que Dios. Siempre hemos pensado que la religión, como lo decía Carlos Marx, un comunista muy famoso, él decía: el problema de la sociedad es la religión. ¿Pero qué religión? ¿La verdadera religión o la falsa religión? Pues la falsa religión. Pero él encasilló a todo la religión, creyendo que el tener una relación con Dios iba a traer necesidad, problemas a la casta política o a la sociedad. Pues hizo mal, porque dice la Biblia que si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los edificadores. El día en que sacaron a Dios de las escuelas, el día en que sacaron a Dios de las universidades, de las casas, ese día la sociedad comenzó su declive de inmoralidad, de depravación y de corrupción, que hoy no podemos quitar este flagelo tan malvado
que se ha enquistado no solamente en los gobiernos, sino en nuestras propias familias. Nos hemos vuelto incorruptibles y eso Dios no quiere. Por eso Dios no comparte su gloria con nadie. Éxodo 34:14, veamos qué nos dice la Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14. ¿Alguien lo encontró para que dé lectura? 34:14. A ver, dé lectura. Amén. Porque no te has de inclinar. Este inclinar habla de darle importancia o de ver a algo superior de donde podemos depender para nuestra vida o para nuestra salvación. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios celoso es. ¿Alguien se acuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás? En una de las tentaciones, el diablo le dice: mira, Jesús, todos los reinos de la tierra a mí me han sido dados y yo te los voy a dar. Mateo 4:8. Y yo te los voy a dar, pero con una sola condición: si te postras y me adoras. Y Jesús le dice: apártate, Satanás, porque al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, a Él solo servirás. ¿Cuántos de nosotros nos postramos ante las cosas materiales? Nos postramos ante la circunstancia. Por ejemplo, hay uno de los mandamientos que Dios establece en el libro de los Salmos, donde la iglesia no puede hacer marchas. Hermano, ahí he podido ver a muchas iglesias marchando en contra de los gobernantes que nos han tocado malos, en contra de ciertas leyes, en contra de ciertas cosas, y toda la iglesia sale a marchar. Y lo más asombroso, lo voy a decir de esta manera positivamente, lo más asombroso es que cuando entrevistan a uno de estos cristianos o creyentes y les preguntan el motivo del por qué se fue a marchar, no saben ni a dónde están parados. Solamente dicen: yo vine porque el pastor me dijo que viniera. Pero ¿cuál es tu argumento por el cual marchas? Esa gente es manipulada por los líderes religiosos de sus denominaciones. Pero miren lo que dice el Señor: Él prohíbe las marchas. Vamos al Salmos 2. ¿Por qué se amotina la gente? Hemos visto el 5 de abril un motín tremendo y seguimos viendo motines de gente yéndose en cada gobierno o en cada ciudad de nuestro país protestando. Bueno, está bien que lo hagan ellos. No somos indiferentes, la iglesia no es indiferente. La iglesia sabe que están pasando cosas, pero la iglesia sabe que estas cosas tienen que suceder. Apocalipsis 1:1 dice: las cosas que tienen que suceder, sucederán. Apocalipsis 22:6 dice: las cosas, termina diciendo, las cosas que tienen que suceder, sucederán pronto. No hay oración, no hay protesta, no hay voz que se levante en la tierra para detener lo que ya está establecido en la Escritura, que el mundo irá de mal en peor. Por eso la iglesia no depende de los gobiernos, la iglesia no depende de lo que pase alrededor o lo que pase en el mundo. Si alguno de ustedes como iglesia que se considere iglesia del Señor está dependiendo de lo que pueda pasar en el gobierno, de lo que pueda suceder alrededor, usted no es de la iglesia. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían a favor mío, pero mi reino no es de este mundo. Y parece que la iglesia se ha acoplado a un reino que no es, que no le pertenece. Somos un pueblo dentro de otro pueblo, que un día vamos a ser llamados como los israelitas.
En el año 70, el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. En el año 1942, Hitler mató 6 millones de judíos y se esparcieron más judíos por temor a la persecución. Pero en el año 1948, Dios sacó de los pueblos a su pueblo y hoy Israel es una potencia económica, una potencia militar que en 6 días destruyó a 12 países de alrededor. Un pueblo dentro de otro pueblo. La iglesia es un pueblo dentro de otro pueblo. Cuando Israel estuvo en la tierra de sus enemigos, por ejemplo en Babilonia, ahí encontramos a 4 personajes: a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Nunca se inclinaron ante las leyes que iban en contra de Dios. La Biblia nos manda que nosotros nos sometamos a las leyes que la Biblia respalda de los gobiernos, por respeto a la autoridad. Romanos 13. Pero cuando los gobiernos levantan leyes en contra de la iglesia, el Señor dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso dice el Salmos 2: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes o presidentes de la tierra, los príncipes, ministros, consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, sus mandamientos. El que mora en los cielos, ¿qué hará Dios? Se reirá. Cuando vea a los gobiernos o a los gobernantes queriendo hacer algo en contra de su pueblo, se reirá. Pero no solamente se reirá, ¿qué más hará? Se burlará. Yo no creo que Dios se burle. Pues se va a burlar. A ver, ¿qué haces, pequeño humano? ¿Quieres enfrentar a un Dios todopoderoso? ¿Tú siendo polvo? El que mora en los cielos se burlará. Luego, no solamente se ríe, no solamente se burla, sino que luego se enojará. No hagas enojar a Dios, porque te turbará con su ira. Hay muchos creyentes, por su infidelidad a Dios, por su desobediencia a Dios, que Dios los turba con su ira. Y luego no saben qué les pasa, no saben por qué su economía se cayó, no saben por qué su relación se está viniendo en pedazos, no saben por qué se enfermaron. Comienzan a buscar los motivos por los cuales les están pasando cosas y no se dan cuenta que Dios los está turbando por cuanto somos rebeldes. En Isaías capítulo 61 versículo 10 hay un episodio de la vida de los judíos de Israel. Isaías 63, 10 dice la escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual el Espíritu Santo se les volvió. ¿Qué se les volvió? En su contra, enemigo. ¿Usted quiere al Espíritu Santo que sea su enemigo? Cuando el Señor lo dio como un paracleto, como un abogado, como un ayudador, como un consolador. A veces, de tanta rebeldía, de tanta desobediencia a Dios, el Espíritu Santo se te vuelve enemigo, se te vuelve en tu contra, y eso es peligroso. La rebeldía provoca celo a Dios. Amén. Bien, hay 3 factores o principios que quiero enseñarles que hace que usted empiece a conocer qué es amar a Dios. Les dije anteriormente que muchos de nosotros no sabemos amar a Dios, porque nos movemos por las emociones. Si te sientes bien y te sientes contento y feliz, entonces vienes a la iglesia. Si te sientes bien, lees la Biblia. Si tu ánimo está sobre todas las cosas, oras. Pero si te sientes mal, si te hicieron enojar, si no te pagaron, si te hicieron pasar un mal momento, ¿sabes con quién te la desquitas? Con Dios. No voy a la iglesia porque me hicieron dar cólera. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿El que te hizo dar cólera es Dios? Nos desquitamos con Dios porque creemos que tenemos que estar contentos o emocionados para poder ir a la iglesia.
El amar a Dios es una actitud. Yo decido amar a Dios cuando comienzo a conocerle y sé lo que Él me pide como requisito para poderlo amar. Requisito número 1 o principio número 1. Mateo 4:10. A Él solo debes adorar. Le dijo Jesús al diablo. A Él solo debemos adorar. Pero ¿qué es adorar? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿De qué manera adoramos a Dios? En el libro de los Efesios dice la Biblia que nosotros nos reunimos como iglesia para cantarle a Dios con salmos. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 19. De esta manera se le adora a Dios, hablando entre vosotros con salmos. Lo que estamos hablando ahorita, la predicación. Tú adoras a Dios cuando tus conversaciones glorifican a Dios. Si alguien llega a tu casa a contarte un chisme, que la vecina se fue con otro marido, que el hijo de la vecina es un así, mira, póngale una tina de ropa y que te cuente el chisme lavando tu ropa. No consientas al chismoso o a la chismosa, porque los chismosos dividen los buenos amigos. Entonces, que todo tu hablar sea de bendición. Por eso dice la Escritura: hablen entre ustedes con salmos, canten con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando venimos a la iglesia, empezamos a adorar a Dios, empezamos a alabar a Dios con himnos, con cantos. Usted comienza a tener una relación con Él. Mire, esto es parecido a lo que nos sucede cuando nosotros nos enamoramos. Mire, hermano, un enamorado, una persona que empieza a enamorarse, antes no le gustaba la música, no le llamaba la atención la letra de la música ni el ritmo, o la escuchaba por querer. Pero el día en que empieza a amar, ya le presta atención a la música y comienza a relacionar las letras de las canciones con la persona a quien empieza a amar. A todos nos pasa eso. Amén. ¿No le pasa a usted? A todos nos pasó eso. A otros se vuelven hasta fanáticos de ciertos géneros de música, porque ese tipo de música le recuerda a su amado o a su amada. Entonces Dios también, cuando tú comienzas a cantarle a Dios, a decirle: eres poderoso, eres Rey de Reyes, estás entrando en una relación de amorío con Dios, estás entrando en una relación de amor con Él, le estás expresando que tú lo estás empezando a amar, le estás dedicando tu alabanza. Por eso dice la Escritura: cantando a Dios en vuestros corazones con cánticos, con alabanzas. De esa forma alabamos a Dios. Por eso dice Hebreos 10:25. ¿Alguien lee Hebreos 10:25? Hoy me dijeron, mientras le hablaba a alguien, yo no creo que sea necesario, ayer fue, le predicaba a alguien y le invité a la iglesia, le dije: ven al local donde se reúne la iglesia para que alabes al Señor, para que oiga su palabra. Y él me dijo: yo no necesito congregarme. No es necesario. Yo en mi casa puedo cantar, puedo leer la Biblia, puedo orar. Bueno, de mí brotó una sonrisa no burlesca, sino de tristeza, porque no sabía lo que decía. Y le pregunté: ¿y tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. Mire, hermano, usted le pregunta a un borracho que se gasta todo su sueldo el sábado o el domingo, pregúntele: oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Qué le va a decir el borracho? Sí. Pregúntele a una prostituta que ejerce este oficio: oiga, ¿usted cree en Dios? Sí. Pregúntele a medio mundo si cree en Dios, le va a decir que sí. Es más, pregúntele a los demonios y a Satanás si cree en Dios. ¿Qué le va a decir? Que sí. Santiago 2:19.
Entonces no es novedad decir yo creo en Dios. Dios está hastiado de la gente que dice yo creo en Dios y no le obedece. Por eso dice San Juan 7:38, el que cree en Dios debe creer como dice la Escritura. Si tú crees en Dios a tu manera, no sirve. Si tú crees en Dios como te enseñó tu abuela, tu abuelo, tu tío, tu primo, o como viene tu generación hablándote de Él, y empiezas a creer en Dios y crees en Dios de esa manera y no crees en Dios como Jesucristo dijo en este libro, no sirve tu religión. No vale. Vamos a San Juan 7:38. Un lector. Y constatemos si es verdad lo que estoy diciendo. No, San Juan. ¿Qué dice? ¿Alguien ya lo sabe de memoria? El que cree en mí como dice la Escritura. ¿Y qué decía Hebreos 10:25? No dejándose de congregar como muchos o algunos tienen por costumbre. Sí hay muchos que dicen no es necesario congregar. Sí hay muchos que dicen no, para comunicarme con Dios yo no necesito ir a la iglesia. Falso. Si no empiezas a creer en Dios, como dice la Biblia, aunque te pongas a rezar en tu casa, no te escuchará. Es más, corres el peligro que te escuche el diablo y te responda el diablo y te haga creer que Dios te escucha sin obedecer la Escritura. En San Juan 9:35 dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores. ¿Cuánto? 9:30 y ¿cuánto, hermano? 31. San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Wow, eso suena fuerte. Entonces, ¿quién me está oyendo cuando rezo? Pues el diablo. No, así de simple, hermano. Los judíos, en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 36, los judíos pensaban que eran hijos de Dios. Y viene el Hijo de Dios Jesucristo y le dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacéis. Pero ellos pensaban que eran hijos de Dios. Y el Hijo de Dios le dice, no, ustedes no son hijos de mi Padre, son hijos del diablo. Una verdad que era difícil de aceptar, porque los judíos habían descendido de Abraham, a quien fue llamado por Dios, pero ellos pensaban que eran hijos de Dios. A veces pensamos igual que los judíos. Yo soy hijo de Dios porque rezo. Yo soy hijo de Dios porque oro. Yo soy hijo de Dios porque voy a las velaciones. Yo soy hijo de Dios porque aquí en Semana Santa voy a comer arroz con, ¿cómo se llama esta comida? Con mala rabia. Pues yo soy hijo de Dios. Pero Dios te dice, tú no eres mi hijo. ¿Quién te ha dicho que tú eres mi hijo? Es más, dice la Escritura, y sabemos que Dios no oye. Vamos a la cita de San Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcas su palabra. Si me amáis, obedece mi palabra. Si tú no obedeces su palabra, es imposible que Dios te esté oyendo, aunque tú creas que Dios lo hace. Te estás engañando a sí mismo, porque la palabra de Dios no puede ser burlada. Principio número 2. A Él solo debes servir. Ahí mismo en Mateo 4:10 dice la Biblia que a Dios debemos servir. ¿Y cómo se sirve a Dios? ¿Cuál es la forma de servir a Dios? La palabra servicio habla de trabajar. Habla de poner el hombro. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a servir. Él dijo claramente, el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a ser servido. ¿En qué manera Jesús servía a su Padre? Predicando el Evangelio. Y en Marcos, vamos al libro de Marcos, capítulo 16, Él nos deja una tarea para que nosotros, mientras estemos en la tierra, viviendo, hasta que Él venga, y si Él no viene y nosotros morimos, nos espera ya, o si Él viene en el arrebatamiento de la iglesia y nos vamos, nos encuentre sirviendo. Hay 3 formas de servir.
La primera, sirviendo a Dios. Vamos a ver lo que dice la escritura. Marcos 16:15. Y Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. Esa es la tarea. La tarea que Dios nos ha dado es que nosotros reconciliemos al mundo con Dios. Una tarea de conciliadores maravillosa, hermano. Vamos a 2 Corintios y veamos si es verdad eso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió primero consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. A ver qué dice, ¿qué nos encargó? La palabra de la reconciliación. ¿Sabe lo que usted hace cuando usted le habla a alguien de Cristo? Usted se convierte en un conciliador. En un conciliador entre Dios y el pecador. Cuando usted le habla a alguien del Señor, usted está haciendo la obra, el servicio que Dios nos ha mandado a hacer. Y Dios quiere que ese servicio de anunciarle a la gente que no conoce a Cristo, que está viciada en sus pecados, que está sucumbida en la pobreza por cuanto vive en pecado, que no puede salir de los problemas, que está atrapada rumbo al infierno, Dios quiere que tú le lleves el mensaje de la reconciliación, que Dios los ama. Pero si ellos siguen en sus pecados, en sus delitos, si siguen dándole la espalda a Dios, el infierno tiene una boca grande y ahí está tragando mucha gente. En el libro de Lucas 16:19, el Señor Jesucristo contó la historia de un hombre que era rico, que se vestía de púrpura, que no tenía necesidad. Venían crisis, recesiones en su tiempo, pero él tenía sus empresas, sus negocios. Y había otro hombre que estaba enfermo, llamado Lázaro, que no tenía ni para comer. Los perros venían y le lamían porque el hombre estaba tan enfermo con llagas que pedía migajas a las personas. Lucas 16, estamos ahí, 16:21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado ¿por quién? ¿Quién te lleva cuando mueres? ¿La muerte o los ángeles? Los ángeles. Es decir, a los que mueren en Cristo. Si no quieres que venga la pelona, así como le llaman. Mi hermano, una vez tuve la oportunidad de ver la muerte en vivo y en directo. Tiene el prototipo de mujer, toda de negro, con la cara horrible, hermano. ¿Y sabe cómo saca las almas de las personas que mueren en rebeldía con Cristo? Las agarra de aquí del pelo y las saca con violencia. Por eso que muchos mueren con la lengua afuera, otros con los ojos salidos. Yo tuve la oportunidad de presenciar el día de muerte. Se llevó un alma rebelde que rechazó a Jesús. Nos invitaron a orar por una mujer de esta zona, porque ya estaba en sus últimos días, en sus últimos minutos para morir. Y nosotros llegamos y apenas la mujer vio la Biblia, volteó la espalda a la pared y gritó: no quiero a los evangélicos, que se larguen. Y comenzó la mujer a gritar. El familiar nos dice: por favor salga. Nosotros con educación hemos salido. Cuando salíamos del cuarto para llegar a la puerta de la sala para salir a la calle, escuchamos un grito desgarrador, hermano. Un grito desgarrador, que lo que hicimos nosotros fue regresar al cuarto a ver, y encontramos a la señora que había rechazado a Jesucristo con los ojos aquí. Aquí. Se le salieron los ojos al momento de morir. La muerte vino y la arrancó y se la llevó al infierno. Tenga mucho cuidado, que la vida suya no está comprada. El único que la puede comprar es Jesús. Usted se puede morir en cualquier momento, y si no tiene a Cristo, se lo lleva a la muerte. Veamos dónde se fue este. Pero también murió, versículo 22, murió el rico
y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no quiso servir al Señor, que comenzó a servir sus placeres, su trabajo, se dedicó más a su trabajo, se dedicó más a sus hijos, que no está mal, sus hijos son profesionales pero perdidos delante de Dios? Se dedicó a hacer dinero, tiene mucho dinero, pero el día en que se muere no se lleva pero ni un centavo. Más bien deja a la familia en problemas, porque después que se muere una persona que tiene dinero hay problemas si no deja todo en orden. ¿Sabe que hoy, en este momento, hay millones y millones de almas en el infierno que están rogando que sus familiares no vayan ahí? Vamos a ver si eso es verdad. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, versículo 24, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Alguien dijo: no, el infierno no es llama, no es candela. No, aquí dice que sí. El diablo le metió el pensamiento de decirle a usted que el infierno era la tierra. No, eso es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú siembras, cosechas. ¿Y dónde lo cosechas? Aquí. Porque sembraste aquí. Si Dios a usted le da 80 años de vida, usted comienza a sembrar desde el día en que tiene uso de razón hasta los 40 años. Después de los 40 años, si en caso viviera 80 años, de los 40 años para arriba comienzas a cosechar todo lo malo que hiciste, según lo que Dios crea conveniente de tiempo de vida darte. Y miren a este hombre, versículo 27. ¿Quién lo lee? Esto es maravilloso, esta parte. ¿Un lector? ¿Qué quería el rico en el infierno? ¿Quería que sus hermanos murieran y vinieran a ese lugar? No. ¿Sabe? Si un familiar suyo, de ustedes, de los que estamos aquí, estuviera en el infierno, está que ruega que su mamá, su tío, su primo, su hijo, quien sea, no llegue ahí. Están atormentados y cada vez que caen almas, ruegan que no sea su hijo. ¿Sabe el dolor que sentiría un padre que está en el infierno ahorita? Que cuando comiencen a caer almas al infierno, se entere y le digan: tu hijo, ahí está. Sería doble dolor. Y luego que le digan: tu mujer también. Y luego que le digan: tu nieto, tu sobrino, toda la familia. Es un tormento enorme, hermano. No es un juego. No se ande jugando con Dios, que Dios no es un juguete. Dios no mandó a Jesucristo a morir por deporte. Lo mandó para que Él sea famoso. Lo mandó para salvar al pecador, porque el infierno es real. Dios quiere que le sirvamos, anunciándole a la gente que el infierno es real. Abraham le responde y le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él, el rico, dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La gente dice: a ver, ¿quién ha venido del infierno para que digas que hay infierno? A la gente te dice así. Eso es mentira. A ver, dime quién salió del infierno. Yo le voy a decir quién. Jesucristo llegó hasta el infierno y Él resucitó. ¿Le creen? No le cree la gente. Si no le creen al que estuvo en el infierno, así se levante tu mamá, tu papá, tu tío, tu hijo que se murió sin Cristo y resucite y te diga: papá, hay un infierno, tú no le vas a creer. No le vas a creer, porque ya Dios estableció que la gente crea solamente por un solo factor. 1 Corintios 1:21. Si tú no crees a esto, no hay otra forma de cómo Dios pueda convencerte. Vamos a 1 Corintios 1:21. Si tú no crees a esto, así venga el arcángel Miguel, así venga el querubín tal, tú no vas a creer si no crees a lo que te voy a decir. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los que creyeren por la locura de la predicación. Si tú no crees en Dios, cuando alguien te habla, te predica, ya no hay otra manera de cómo ayudarte. Ya no hay. Así te regale un kilo de arroz, así te regale un carro y te convenza que vengas a la iglesia, y vienes a la iglesia, pero no aceptaste a Cristo a través de la locura de la predicación, tú no eres salvo. Si tú vienes a la iglesia simplemente porque Dios hizo un milagro, porque Dios te reveló algo, porque Dios hizo grandes cosas, te bendijo, no sé, cualquier cosa que no sea la predicación, tú no te vas a ir al cielo. Porque la Biblia dice, versículo 18 de 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz, ¿qué es? A ver, léanlo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted le predica a una persona que está rumbo al infierno y le dice: mira, amigo, hay solución, vente a Cristo, te invito a la iglesia. Son locuras. Eso son locuras, ir a la iglesia. No, hombre, estoy muchacho, ya más adelante. Es una locura para el que se pierde. A ver, léanlo si dice en su Biblia así, porque en la mía sí dice: porque la palabra de la cruz, o sea, la predicación, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Por eso la gente que se está perdiendo, que está su destino en el infierno, cuando tú le hablas de Jesús, cuando tú le invitas a la iglesia, cuando te ven con una Biblia, tuercen la boca. Tú les dices: te invito a la iglesia, ay, tengo cosas que hacer. Dile: te invito a una pollada, hay cerveza gratis. ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Me vienes a ver o yo te voy a ver? La gente que se pierde es como un imán que el infierno las atrae, que el diablo las empuja. Tercer principio: a él debes pagar tributos. Salmo 96:7. ¿Qué dice Salmo 96:7? ¿Cómo le pagamos tributos a Dios? Nosotros tributamos hasta cuando nos comemos un plátano. Aunque ya oí por ahí el decreto de ley que van a exonerar el impuesto a ciertos productos, pero a otros no, así que seguimos pagando tributos. Salmos 96:7. Vamos a ver qué dice la palabra. De esa manera estamos empezando a conocer a Dios y cómo lo amamos, empezándolo a amar. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. O sea, significa: entrégale la autoridad de tu vida. Es como cuando una mujer se casa. Cuando está soltera, la señorita hace lo que quiere con su vida. No le pide, no toma decisiones sola. Se va acá, se viste acá, se pone la ropa que quiere, sale con las amigas, y muy bien. El día en que decide casarse, y el sacerdote, el pastor, le lee los requisitos y le dice: aceptas que te corten a partir de hoy las alas, que este hombre que está aquí, a quien tú vas a aceptar como esposo, le estás dando la autoridad absoluta para que él gobierne tu vida. No, pues no te cases entonces. Si no quieres que el marido te diga: oye, mujer, no me gusta la ropa que te pones, se ve muy, muy descarado, quítatelo. Si no quieres que te digan eso, no te cases. Si no quieres darle cuentas a tu marido de lo que haces, no te cases. Pero si tú quieres entregar tu autoridad a quien va a cuidarte, a quien va a amarte, entonces cásate. Igual es con Dios. Dios quiere que nosotros le demos el poder de nuestra vida. Él quiere ser nuestro apoderado, la autoridad, que Él decida en nuestras decisiones. Cuando vamos a tomar una decisión: Señor, quiero hacer esto, y Dios te diga a través de su palabra: hazlo o no. Hay muchos que no están dispuestos. Hay muchos, como mujeres, que se casan con los maridos, pero quieren hacer su vida como si fueran solteras. Hoy, una vez ministrando un matrimonio lleno de problemas, la mujer exigía al marido su espacio. Ay, es que él no me da mi espacio. ¿Y cuál es tu espacio, mija? Pues yo tengo mis amigas y yo quiero irme a tomar un vinito con mis amigas.
Eso debiste pensarlo antes. Tú ya le entregaste tu espacio a Él. Igual tú le has entregado tu espacio a Él, porque los dos son una sola carne. Pero ella quería su espacio. Ella creía que todavía era soltera, que todavía podía hacer cosas cuando no tenía marido. Cuando venimos al Señor, el Señor quiere que tú le entregues la autoridad de tu vida, que Él guíe tus pensamientos, tu corazón. Esa es una forma de pagarle tributo. Forma segunda de pagar tributo: da a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Cuál es la honra que le tienes que dar a Dios? La obediencia, el congregarte. El Salmo 133 dice: yo me alegré, o el 122, con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, te invito a la iglesia? ¿Qué sentiste cuando alguien te dijo, vamos a la iglesia? ¿Cuál fue la actitud que pusiste? ¿Enojado? ¿Te molestaste? ¿Te fastidiaste otra vez? ¿No habíamos quedado de ir a comer pollito? ¿Otra vez? Si esa es tu actitud, tú vas a recibir del Señor un jalón de orejas, no bendición. Porque cuando uno viene a la iglesia, tiene que venir alegre, contento, porque venimos a ver al Rey de Reyes, a oír su palabra, a cantarle a un Dios todopoderoso. Si esa no es tu actitud, debes cambiar esa actitud. Pero también dice la palabra: traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando llegamos a esa parte, lo otro está bonito, pero cuando llegamos a los tributos, ahí dice, ay, ya va a pedir plata. No, yo no, hermano. Yo no quiero plata suya. ¿Sabe lo que pide Dios? Lo que busca. Vamos al libro de Proverbios. El tema es que ha habido un abuso, y hay un abuso en muchas iglesias acerca de las finanzas que le corresponden a Dios. Y yo entiendo hoy que las personas, cuando van a estas iglesias, son abusadas. Hay un abuso tremendo del dinero. Iglesias donde te mandan a vender pollo, papas rellenas, donde te dan tarjetas. O sea, que su enfoque no es lo que yo estoy predicando. Su enfoque es cómo sacar el dinero. Eso está descartado. Ese es el abuso a la economía o a los tributos de Dios. Otras iglesias no te mandan a vender pollo ni te dan tarjetas, pero comienzan a pedirte pactos. Pacta con Dios, haz una promesa con Dios, y todo ese tipo de cosas es dinero. Son cosas antibíblicas que la Biblia no ordena. Eso lo hacen las sectas evangélicas que hay, o religiones que piden dinero. Eso está mal. ¿Qué es lo que pide Dios? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Les dije al principio que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dentro de esto hay tres aspectos: sobre todas las cosas, sobre tu familia, sobre tus bienes y sobre tu vida. Si tú no amas a Dios sobre tu familia, la Biblia dice: cualquiera que ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su pareja, a su casa, más que a mí, no es digno de mí. ¿Eso dónde se encuentra? Mateo 10:37. Luego los bienes, Mateo 19:29. El que ama tierras, propiedades más que a Jesús, no tiene el amor de Dios. Lucas 14:26. El que ama más su vida que al Señor, la perderá. Ahora, me enfoco en el tercer aspecto o principio, los tributos. Vamos a leer: honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué es un bien? Pues una casa, una moto. Por ejemplo, este es un bien y esto es mío, y yo se lo he dado al Señor. Me dijeron muchos, tanto familiares y amigos: tú con tu local lo hubieras alquilado, hubieras hecho una tienda, un negocio y tuvieras dinero. No, les dije, se lo he dado al Señor. Este es un bien que yo se lo he dado al Señor. Esta es mi casa, pero esto se lo he dado al Señor. Lo estoy honrando con mis bienes. Y si tuviera más bienes, lo hiciera. Compramos una moto, la hemos entregado para la obra del Señor. Honramos al Señor con nuestros bienes. Y el Señor dice: honra al Señor con tus bienes. ¿Para qué? ¿Para que te empobrezcas? Dios te pide para que te vuelvas pobre. Dios te pide para bendecirte. Pero también dice: honra a Jehová con tus primicias. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos que Dios te bendice.
Eso le corresponde al Señor. Por eso nosotros estamos pidiendo un víveres semanal, no para el pastor, sino para los necesitados. Si no quiere darle la primicia al pastor, traiga su primicia y échela ahí, que va a ser para los necesitados. No estamos reuniendo víveres para mí, hermano, no, yo no necesito. Reunimos víveres para la iglesia. Yo dependo de Dios y de lo que Dios me provee. No dependo de la iglesia, ni de sus ofrendas, ni de sus diezmos. Yo tengo otras fuentes de cómo Dios me bendice, pero si yo no les predico esto, los voy a empobrecer. Hubo un predicador que también tenía dinero y dijo él: yo no voy a pedir ofrendas ni diezmos ni nada de eso, porque yo tengo hasta para darle a los hermanos. Y Dios lo reprendió y le dijo: si sigues haciendo eso, te empobreceré, porque de esa manera le enseñas a la iglesia a empobrecerse y no a cumplir lo que establece la Biblia. Como dije anteriormente, sabemos que hay iglesias que abusan de estos principios. Las primicias son todo lo que tú tienes. Por ejemplo, vas al mercado, te compras un saco de arroz, sácale su par de kilos al Señor. Eso no te corresponde, te estás comiendo la primicia, por eso que después te falta. O siembras camote y la primera cosecha, sácale un par de kilos de camotes al Señor, porque son para Él. Esa es la primicia del Señor. ¿Sabe usted que allá en Israel, la familia más pobre de Israel tiene un Mercedes-Benz? El más pobre. O sea, si la pobreza allá es tener un Mercedes-Benz, ¿qué queda para los pobres de acá, del occidente? Es porque ellos, los judíos, saben esta palabra y dan al Señor, y Dios los bendice, porque Dios no puede contradecirse con lo que Él ha dicho. Otro tributo: ofrendas. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 10. Les hago una pregunta: ¿podrá el hombre robarle a Dios? Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Podrá el hombre robarle a Dios? ¿Qué dice el hermano Kenji? ¿Podrá el hombre robarle a Dios? ¿Qué dice el hermano Vicente? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Que se deje robar. ¿Cómo se va a dejar robar? Le robamos a Dios. A ver, vamos a ver lo que dice la Biblia, porque yo puedo decir mil cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Malaquías 3, 8. Hace una pregunta el Señor: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Pues Dios dice: sí, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Por cuanto me han robado, malditos sois con maldición. Esto no tiene que ver nada con la salvación. Alguien me dijo: o sea, pastor, si yo no diezmo me voy al infierno. No, no te vas al infierno. Mientras obedezcas la palabra, no te vas al infierno. El diezmo es para que vivas bien aquí en la tierra. Si tú no diezmas, mi hermano, tu economía, tus 50, 80 años que vas a vivir aquí en la tierra, la vas a vivir pero mal. Le vas a entregar a otras personas tus fuerzas, tu trabajo. Vas a trabajar para otro 40, 50 años, a las finales te van a liquidar sin nada. O sea, vas a vivir una vida pobre, miserable. No vas a poder disfrutar de lo que Dios quiere que disfrutes. El diezmo es para eso. Vamos a ver su consecuencia. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, me ha robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra viga en el campo. Dios se compromete a bendecirte. Si usted comienza a estudiar la historia de los dueños de Colino, de esta marca, de los hermanos Quaker, aquí en Latinoamérica, es más, para no ir tan lejos, del señor de Topitop, señor que no sabe ni leer, pregúntale cómo Dios lo bendijo. Los Rockefellers, ¿cómo empezaron? Los que son tienen casi la mitad del mundo, son dueños en Estados Unidos. ¿Cómo empezaron? Familias cristianas. Los grandes empresarios que ahora son portentosos económicamente empezaron y siguen diezmándole al Señor.
porque entendieron que ahí estaba el secreto y Dios los ha bendecido. El problema es que nosotros somos duros. Nosotros creemos que si damos vamos a tener menos. En cambio Dios dice: el que da, Dios le da; al que no da, Dios le quita. Así dice la Escritura. Y la matemática de Dios es extraña, pero cuando la comprendemos empezamos a amar al Señor. Y termino diciendo lo siguiente: cuando nosotros comenzamos a cumplir todos estos mandatos que Dios establece, amar a Dios, congregar, alabarlo, venir a la casa, comenzar a aprender. ¿Por qué es necesario venir a la iglesia o congregarnos? Porque aquí aprendes los principios de Dios. A ver, ponte a leer la Biblia en tu casa solito, a ver si vas a aprender. No vas a aprender nada. Es una negligencia decir que yo en mi casa leo la Biblia y aprendo. No aprendes, lo único que sabes es lectura bíblica. ¿Sabe usted que los brujos tienen lectura bíblica? Yo tenía un tío que era brujo y se sabía la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada texto. Es más, los presos no tienen que hacer, leen la Biblia. Y cuando salen te dicen varón, 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 y te citan textos bíblicos, pero de ahí no pasan. Pero ¿qué dice la Biblia en el libro de Hechos 8:35? Felipe, Dios le dice: acércate a ese carro del etíope, reina de Candace. Era un administrador de empresas, un profesional. Estaba leyendo la Biblia y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? No, vamos a leerlo porque parece que no me están entendiendo. Vamos a leerlo, y ahí terminamos. Hechos 8, y veamos si eso es verdad. Siempre hay que constatar con la palabra, quizás les esté mintiendo. Y es importante saber lo que dice la Biblia. Sí, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo Felipe: ¿entiendes lo que lees? Hasta ahí nomás llegaba el etíope. Lectura bíblica. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta humilde y sencilla? No como esta gente en el tiempo de hoy, cuando le dicen: no, yo no necesito un pastor, yo no necesito ir a la iglesia, yo solito, Dios me enseña. Mentiroso. Dios no se contradice. Mira lo que dice la palabra. ¿Cómo le respondió este administrador de empresas? Este no era cualquiera, era un etíope funcionario del reinado en Etiopía. ¿Cómo le respondió? A ver, ¿quién lo lee? A ver, hermano Kenji, ¿cuál fue la pregunta que hizo? ¿Qué necesitaba el etíope para entender la palabra? Un maestro. Un maestro necesitaba. Él ya leía la palabra, él ya tenía la Biblia, como muchos de ustedes en su casa la leen, ¿verdad? Y ay, está bonito, pero de ahí no pasan, porque no la entienden. Por eso tienen que venir a la iglesia, por eso necesitan un pastor, por eso necesitan un maestro para que les dé la palabra, un maestro llamado por Dios, no cualquiera. Porque aquí, ¿quién le dice a Felipe que se acerque ante ese hombre? El Espíritu Santo. Y miren lo que sucede. Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él para que le enseñara. Versículo 34. Respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, enséñame, Felipe, yo no entiendo, yo lo leo pero no entiendo. Por eso es necesario no dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. Póngase de pie. De esa manera amamos a Dios. Ese es nuestro amor para con Dios. Denle un aplauso al Señor y oremos. Buen Dios, te damos gracias porque tú nos capacitas. Señor, venimos a la iglesia porque tú nos capacitas, tú nos enseñas, porque no basta solamente con decir yo creo en Dios, no basta con decir yo leo la Biblia, no basta, no es suficiente, Señor. Si no tenemos maestros, si no tenemos pastores, si no tenemos tutores que nos guíen a la verdad, no basta con decir yo oro en mi casa, no basta, Señor. El diablo nos ha engañado, amado Dios, diciéndonos: no vayas a la iglesia, quédate en tu casa, ahí lee la Biblia, ahí ora, ahí canta. No basta, porque si no hay coinonía, no hay bendición. Así lo mandas en tu palabra. Y
nosotros queremos obedecerte, porque queremos amarte. Cada vez que entendemos tu palabra, entonces nos nace la decisión de amarte o aborrecerte. Cada vez que conocemos tu palabra, tomamos la decisión de amarte o aborrecerte. Pero nosotros hemos tomado la decisión de amarte. Hemos tomado la decisión de servirte. Hemos tomado la decisión que pase lo que pase, te amaremos sobre todas las cosas. No importa, Señor, aún con nuestra propia vida, nos desgastaremos, gastaremos lo nuestro. Como dijo tu siervo Pablo, aunque amando más, sea amado menos. Amén. Denle un aplauso al Señor con su corazón. Gloria a Dios. Qué hermoso mensaje de parte de nuestro Dios para entender